Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo tenía tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. En K-Export tenemos salidas semanales aéreas y marítimas hacia Venezuela y Panamá. Contamos con un personal altamente calificado en el ramo de la exportación, manejo de carga y empaque de la misma. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Buenas noches, bienvenidos a Gánate Hoy. Es el miércoles 23 de junio del año 2021. Bueno, hoy vamos a hacer un programa especial. Vamos a hacerlo con nuestra aliada en Europa, Patricia Betancourt, porque vamos a hablar de esta programación de saqueo, diría yo, que hay entre el gobierno interino y el régimen de Nicolás Maduro. Saqueo a lo que son los bienes de los venezolanos, las riquezas naturales, lo que es el patrimonio de cada uno de los ciudadanos que está pasando trabajo y que está pasando trabajo sin justificación, porque el dinero, los bienes, las riquezas están ahí, lo que pasa es que se las están embolsillando unos y otros. Vamos a hablar hoy específicamente del oro que está en el Banco de Inglaterra, porque se vienen noticias y decisiones sobre eso. Buenas noches, Patricia, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Muy bien, gracias. Un saludo a todos los seguidores. Patricia, antes de comenzar, primero quería hacer un comentario. Ayer les hablé de esto. Quiero ser hoy un poco más precisa en cuanto a lo que va a ocurrir mañana, que es 24 de junio. Mañana se cumplen 200 años de la batalla de Carabobo, bicentenario. Y además es el Día del Ejército en Venezuela. La forma en que el régimen ha invertido dinero para conmemorar la fecha es una forma cultista, es en forma de brujería, en forma de santería, porque se va a hacer lo que han llamado el primer encuentro cultista. En pantalla vamos a ver nuevamente cuál es el cronograma de actividades de esto. Bueno, obviamente la cara de Hugo Chávez, que ya no está en este plano, es lo principal de todo esto. Entonces, ahí todas esas, toda la santería, todas las imágenes que para nada son religiosas, sino que son utilizadas para estos cultos demoníacos, porque así eso no se puede llamar de otra manera. Bueno, eso es lo que aparece en la convocatoria. Y yo lo que quería proponer, y lo hice ayer y hoy lo quiero hacer lo quiero hacer formalmente, Patricia, es que a las 3 de la tarde, el lugar donde nos encontramos, las 3 de la tarde mías no son las mismas tuyas, Patricia.
porque tú estás en Europa y las 3 de la tarde ya no son las mismas de quien está en Perú, en Panamá, etcétera, pero que a las 3 de la tarde de cada uno de nosotros, porque a las 3 de la tarde es una hora espiritual. Cada uno de nosotros recemos la oración que nos dejó Jesús de Nazaret, que es el Padre Nuestro, que también se la dejó a los judíos, que eso no tiene distinción entre nuestras religiones, que finalmente pues son espirituales, no son demoníacas. Yo lo voy a hacer, Patti, y yo sé que tú también estás dispuesta a hacerlo donde nos encontremos, no tiene por qué ser a viva voz, puede ser el Padre Nuestro, lo podemos rezar en silencio, y porque si la oración, Patricia, y nuestros seguidores, si la oración es poderosa, imagínense a todos que oremos a la misma hora y que estemos en la misma sintonía, ¿no? 3 de la tarde, hora de donde te encuentres. Vamos a rezar un Padre Nuestro, porque mañana, que es el día donde estos demonios se piensan reunir para hablar de María Leonza, para hablar de todas estas figuras que realmente no son parte de la formación religiosa de los venezolanos, pero ya hay organizaciones en Venezuela que están dispuestas a ayunar y a rezar el Ave María, que también obviamente es parte de lo que nosotros hemos aprendido como culto y como religión. Así que yo los invito a eso, y que cada quien dentro de la religión que profesa lo haga, y lo haga realmente con sentimiento, porque esto es un horror que para conmemorar los 200 años de que nuestros héroes lograron el éxito en esta batalla, se haga este encuentro ocultista, Patricia. Eso es lo que quería decir comenzando antes de que hablemos. Está muy bien. Yo soy creyente, soy una católica practicante y creyente, y a eso que tú estás diciendo que hagamos, yo le llamo por deformación profesional lobby celestial, porque aquí hay que luchar en todos los campos, es impresionante. Y esto nos ha mostrado que la maldad existe y que hay que combatirla con bondad, pero también con buena energía, y la oración es una buena energía. Dicen que cuando la gente está orando, le cambia el aura, o sea que se transforma. Así que, pues sí, yo me uno. Sí, tenemos que hacerlo con devoción y creyendo en lo que estamos haciendo. Imagínate que en la programación de esta barbaridad abre con un minuto de silencio por la muerte de Aristóbulo Istúriz, y eso no es por cualquier cosa, no es porque se acaba de morir, no es porque es importante para ellos. Tenemos que recordar bien cómo fue el velorio de Aristóbulo Istúriz, qué fue lo que privó ahí, qué fue lo que salió a lanzar durante esa ceremonia. Así que bueno, Patricia, el tema de hoy, bien delicado, nosotros tenemos que alertar, yo creo, que a los ciudadanos acerca de lo que puede ocurrir, lo que va a ocurrir este año. Se va a tomar la decisión acerca del oro de Venezuela, no de Maduro, no de Guaidó, de los venezolanos, del Estado venezolano, que está en un banco de Inglaterra. Háblanos un poco para las personas que no saben de este conflicto judicial, porque esto está en la corte en Londres, y qué podría pasar, cuáles son los escenarios, Patricia. Bueno, Patricia, vamos a volver a tratar el tema de estos lingotes de oro venezolanos que esperan en los sótanos del Banco de Inglaterra a que un juez decida quién es el legítimo presidente de Venezuela, si Maduro o si Guaidó, para otorgarle a alguno de los dos la potestad sobre el uso que se le dará a esos 31 lingotes de la discordia, les llamo yo. Y vamos a hablar de esto porque el tema vuelve a ser de actualidad, porque del 19 al 21 de julio se van a reanudar las audiencias en el Tribunal Supremo inglés, cuando se examinará un recurso que elevó la Junta del Banco Central Venezolano, nombrada por Guaidó, que pide que se anule un fallo que les fue desfavorable, o sea, que dijo que no le iban a entregar esos lingotes a Guaidó, que fue emitido el 5 de octubre el año pasado por el Tribunal de Apelaciones inglés.
Entonces, podemos decir que la batalla para acceder a esas reservas de oro la iba ganando el régimen desde que ese tribunal de apelación anuló la sentencia que decía que el Reino Unido había reconocido a Guaidó como presidente de Venezuela. Ese fallo, que fue en octubre, fue visto, y en cierto modo fue una victoria para Nicolás Maduro, porque él es un presidente que ya sabemos que fue elegido en unas elecciones en 2018 ampliamente desacreditadas y amañadas, como todas las elecciones que ha habido en Venezuela últimamente. Entonces, Guaidó había ganado un round en julio del año pasado, cuando el juez del Tribunal Supremo, que se llama Nigel Tiar, una cosa así, dijo que no había lugar para el reconocimiento del señor Guaidó como presidente de derecho y Maduro como presidente de facto. Esto hay que entenderlo. Y con ello él dice, voy a poner comillas, porque él dice, lo que significa que aunque el señor Maduro siguiera al mando en la sede presidencial de Caracas, el gobierno del Reino Unido había decidido reconocer al señor Guaidó. Entonces, el bufete de Maduro, que es un bufete muy reconocido, se llama Sahuela y compañía, es muy reconocido porque es el típico bufete que trabaja para defender a estos regímenes, entre ellos el iraní. Apeló la sentencia y el juez del Tribunal de Apelaciones dijo que la sentencia anterior, o sea, la que decía que Guaidó había sido reconocido por el Reino Unido y que había que darle la potestad a él, que esa sentencia era ambigua y que era necesario que el Tribunal Supremo otra vez determinara, fíjate tú este enredo, si el gobierno británico reconocía al señor Guaidó como presidente de Venezuela, voy a también abrir comillas, como presidente de Venezuela a todos los efectos y por tanto no reconocía al señor Maduro como presidente a ningún efecto. O si el gobierno británico reconoce al señor Guaidó como presidente de Venezuela y por tanto con derecho a ejercer todos los poderes del presidente, pero también reconoce al señor Maduro como la persona que de hecho ejerce alguno o todos los poderes del presidente de Venezuela. Al final, eso se llama ambigüedad. La sentencia no dice nada, sí, porque al final dice que los dos pueden tener derecho. Y entonces es por eso que devuelve el asunto al Tribunal Supremo. En todo caso, la Corte de Apelaciones de alguna manera invalidó el dictamen que le había dado ese derecho a Juan Guaidó el 2 de julio del año pasado. En octubre lo invalida. La batalla es muy interesante, Patricia, porque pone de manifiesto todo lo absurdo que puede ser y lo complicado que puede ser para un Estado decidir a quién considera presidente de Venezuela, porque es absurdo todo lo que ha pasado. Entonces, esta pugna, ¿no? Entra. Me estoy ahogando. Ya veo. ¿Qué hacemos? Ya, no, sigue. Bueno, esta pugna ya entra en el terreno político porque el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, que se llama Dominic Raab, que no es el mismo que inicialmente consideró a Maduro o reconoció a Guaidó como presidente, ya cambió. Este Dominic Raab va a intervenir porque el Tribunal Supremo instó al Ministerio de Relaciones Exteriores a que adoptara una postura más clara y a que presentara sus alegaciones, y entonces le dieron permiso a lo que sería el ministro de Relaciones Exteriores para hacer esta intervención antes de que comience la causa en el tribunal más alto del Reino Unido. El actual gobierno conservador británico
por eso yo digo que se mete ya en el terreno político, porque esta va a ser una oportunidad para que ese gobierno exponga ante los jueces cuál es su posición respecto a Venezuela. Sin embargo, este ministro de Exteriores sí extendió ese reconocimiento a Guaidó en enero. Entonces eso será lo que diga ahí, ¿no? En la corte. Sí, pero las relaciones diplomáticas las siguen manteniendo con la embajadora de Maduro y el Reino Unido sigue teniendo un embajador ante el régimen. O sea que esa ambigüedad sigue ahí, que es lo que decía la Corte de Apelaciones, que finalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido tiene ya que decidir y aclarar quién es el presidente de Venezuela para el país. No, y en medio de estas negociaciones que hay, Patricia, y conversaciones y las delegaciones que están en Europa precisamente, sí. Entonces, ¿qué puede decir, por ejemplo, un país como Inglaterra, si la oposición que luchó en una oportunidad por ser reconocida ahora está haciendo algo en lo que va a reconocer a Maduro? Porque una vez que vayan a esas elecciones ya se reconoce a Maduro como presidente. Claro que sí. Y ahora, bueno, fíjate, lo que queda en manos de este tribunal, a mí me parece muy interesante esto, porque en realidad, más que los lingotes están como ahí a la espera. Pero lo que está pasando es importante, porque ahora tienen que llevar a cabo una investigación fáctica muy detallada, el tribunal, y esto va a incluir las pruebas de las relaciones diplomáticas que existen actualmente con el Reino Unido y otros factores relevantes para determinar finalmente quién es el presidente, ¿no? El presidente, porque Maduro es el que está ejerciendo los poderes de facto de jefe de Estado y de gobierno de Venezuela. Y al final todo esto puede resumirse en una validación del régimen. O sea que esto ha dado, y una validación ante un tribunal británico. O sea, no es como que termina siendo, sí, es político porque han invitado a este ministro, pero termina siendo, va mucho más allá, lo que la Corte Suprema decida. Y los defensores del Banco Central de Venezuela, porque los que están en litigio son el Banco Central de Venezuela con la administración del régimen y el Banco Central de Venezuela, la administración del interinato. Eso te voy a preguntar, ¿cuál es la defensa del interinato frente a esto? Porque tú dices que el escritorio jurídico del régimen es muy reconocido. ¿Qué escritorio jurídico está defendiendo los intereses del interinato, por decirlo de alguna manera? Es un escritorio que se llama Arnold y Porter y el abogado que lo representa se llama Andrew Fulton. Es un buen, pero es mejor el del régimen, desde luego. Cuando tú hablas, es mejor para aclararle a la gente, ¿no? Porque entonces la gente empieza, bueno, ustedes están avalando lo que hace el régimen. No. Se trata de escritorios jurídicos que han tenido resultados durante su historia de vida, por decirlo de alguna manera, resultados positivos para sus clientes. Me imagino que es por eso, ¿no, Patricia? Sí, perdón, resultados positivos en casos como este. Exactamente como este. Sí, los han tenido ellos buscan muy bien a sus defensores y de hecho, bueno, son los grandes, pero fíjate, a mí me parece que te voy a decir cuál ha sido el argumento de la defensa del interinato, para no decir de Guaidó, pero el argumento que esgrimieron los representantes de Guaidó para mí es polémico, porque dijo algo así como que él no responde ni a la ley venezolana ni a la ley inglesa. Y eso lo destacó el Tribunal de Apelación, porque a ellos un respeto a la ley inglesa también. El Tribunal de Apelación rescata esto porque dice que es que tiene una cierta ironía esa argumentación, porque la pretensión de Guaidó de legitimarse como presidente interino se dicen ellos, ¿no? La Corte de Apelaciones, que surge de la Constitución venezolana. Claro.
Entonces, ¿cómo va a decir que él no responde a ninguna ley? Y al mismo tiempo, el Banco Central de Venezuela, la reclamación de Guaidó fue rechazada por el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, porque se consideró que era inválida y que era inconstitucional. O sea que aquí lo que le están diciendo es que un principio clave del Estado de Derecho es que nadie esté por encima del Estado de Derecho, y simplemente no puede ser coherente con el Estado de Derecho que un supuesto, y así lo usaron la palabra, jefe de gobierno o jefe de Estado afirme que sus actos no son revisables por un tribunal inglés. Entonces, esa defensa ha sido un poco... Este juicio que se abre en un tribunal inglés, ¿se abre porque alguien lo solicita o se abre automáticamente precisamente porque el Estado inglés necesita una decisión judicial para saber a quién le corresponde el oro? La historia es la siguiente. Se abre primero porque la administración del Banco Central de Venezuela, la del régimen, pide al Banco de Inglaterra que venda 1.000 millones, o sea, venda 1.000 millones de euros, digamos, en lingotes de oro de la reserva que ellos quieren utilizar para ayuda humanitaria, para combatir la pandemia, y en ese momento el Banco de Inglaterra dice, esta no es una cuestión mía, porque aquí el problema que tenemos es a quién tiene los derechos sobre lo que nosotros como banco debemos hacer con estos lingotes. Entonces, no es decisión nuestra y lo pasan a un tribunal. Entonces, así comienza esto el 2 de julio. El Tribunal Supremo decide que es Guaidó. ¿Por qué? Porque el gobierno había reconocido a Guaidó como el presidente legítimo. Entonces, la defensa o la administración del Banco Central de Venezuela de Maduro apela esa decisión, y el 5 de octubre el juez de apelaciones dice, aquí cualquiera de los dos puede ser presidente de Venezuela, y le devuelve al Supremo la decisión de quién de los dos es. Y en eso es lo que están para ver a quién se lo van a dar. Esa es más o menos la historia del proceso. Los argumentos de los defensores de Maduro pienso que son un poco más sólidos, ¿no? Porque ellos dicen, bueno, este caso abarca muchas cuestiones vitales de política pública, y dicen que su cliente espera que el Tribunal Supremo la resuelva. O sea, le cede todo Y las 3 instancias judiciales que han tratado el tema han sido comprensivas con la urgencia y han acelerado ese procedimiento. Entonces, cuando finalmente se va a celebrar esta audiencia en el tribunal, ya habrán pasado 14 meses desde que, ellos dicen así, ¿no? Desde que el Banco Central de Venezuela se vio obligado a iniciar el procedimiento para acceder a sus reservas de oro en beneficio de la población venezolana durante la pandemia mundial. Ellos están moviéndose por ese lado, y la defensa de Guaidó dice que el gobierno, el régimen venezolano va a usar ese dinero para la corrupción y para comprar a sus aliados en el mundo, que es cierto. El interinato tampoco, ¿no? Todo eso se va a ir en campaña electoral, además. No. Una cosa importante, Patricia. El interinato ha dicho que no lo va a tocar. O sea, mientras que Maduro lo quiere para venderlo, transformarlo en dinero y usarlo, ese dinero, que eso a mí me parece peligroso, lo que ha dicho la administración de Guaidó es, nosotros no lo vamos a tocar, vamos a dejarlo quieto ahí, que me parece bien también. Eso sería lo lógico, exactamente. Esa sería la diferencia entre los dos. Sin duda, a mí me parece que se trata
para los juristas ingleses de despejar una incógnita mundial, porque que además está vinculada a todas estas incoherencias. Y esto va a representar de alguna manera, repito, un baño de legitimidad para la fuerza que salga beneficiada en este proceso. Claro. Y que se va a basar en una doctrina británica exclusivamente. Por un lado, en Londres se reconoce el régimen de Maduro cuando no se le han dado las credenciales, como en otros países, al representante, y en el caso de Reino Unido, a la que estuvo de representante, no se le dieron las credenciales. Es una forma de reconocer, y teniendo todavía una embajada allí que le responde y que interactúa con el régimen, es incoherente. Y por otro lado, en una decisión que también lo dicen los defensores del régimen en sus alegatos, dicen, es eso de que defienden, de que reconocen a Guaidó, es simplemente una argumentación política, no tiene otra base. Finalmente, es esa instancia, el Tribunal Supremo británico, el que va a evaluar si deja los lingotes en manos del chavismo o en manos del interinato. Y el dictamen va a crear polémica respecto a lo que tú decías, a ese proceso de negociación que está impulsando Juan Guaidó para pactar elecciones libres en busca de su proyecto de salvación de Venezuela, porque Maduro les impuso sus condiciones, y entre las condiciones que impuso está la de recuperar el acceso a los activos y a las cuentas de la nación en el exterior. Y como es de esperarse, el oro venezolano en Inglaterra no creo que se escape de esas pretensiones, Patricia. Claro, y más si es eso, si la decisión está en una corte, falta más o menos un mes para que es un hearing, es decir, es una audiencia, Patricia, o es la decisión final el 21 de julio. Van a ser las audiencias, y creo que el caso pasa, después de esa audiencia, pasará a ser juzgado posteriormente. Por ahora tenemos esa fecha. Y como van transcurriendo aceleradamente los días previos a las elecciones, de aquí a allá, el panorama político en Venezuela va a haber cambiado muchísimo, ya va a haber acuerdos entre el régimen y este sector de la oposición, de manera que eso podría inclinar la balanza, lamentablemente, a que el oro le quede a Maduro. Y cuando digo a Maduro, es a Maduro, porque eso se lo va a meter en el bolsillo derecho y en el izquierdo. Sobre todo que una vez que ese oro se convierta en dinero, se perdió todo el valor que tiene. Exactamente. Es así. Allí donde está vale 1.000 millones, pero en la calle valen 1.600 millones. O sea que es muy apetecido. Pero es algo que se revaloriza si lo dejas ahí como reserva. Si lo conviertes en dinero y lo gastas, se acabó. Es que además los países tienen que tener reserva en oro. Es fundamental. Así. Exactamente. Es fundamental. Bueno, Patricia, estamos pendientes de esto. Vamos a ver qué pasa. Sí, vamos a ver qué pasa. Todo depende, lamentablemente, de que el gobierno interino y el régimen lleguen a un acuerdo que va a ser bueno para ellos, pero muy lamentable para el país y para los ciudadanos. Así que bueno, esperemos. Mañana tengo un programa especial acerca de la forma, yo diría, la indignidad del ejército venezolano frente al bicentenario de la batalla de Carabobo. Así es eso en 2 platos. Así que mañana nos vemos por aquí. Gracias, Patricia. Así será. Hasta luego, Patricia. Hasta la próxima. Hasta mañana.